Mi novia se sentó en las piernas de su amigo frente a mí y descubrí toda la verdad esa misma noche. Mi nombre es Gabriel, tengo 26 años, y aunque nunca pensé que terminaría contando esto, lo hago porque a veces uno necesita soltar lo que cargó en silencio durante demasiado tiempo. No busco compasión ni señalar culpables. Solo quiero relatar cómo llegué a un punto donde, por primera vez en años, entendí que cuando alguien cruza ciertos límites, seguir ahí se vuelve una forma de traicionarse a uno mismo. Yo estaba con Camila, mi exnovia. Ella era maestra de preescolar y yo trabajaba como administrativo en un hospital. Nuestra relación comenzó tranquila, sin complicaciones. Ella tenía un sentido del humor bonito, era cariñosa y parecía disfrutar de lo sencillo. Durante mucho tiempo creí que éramos estables, que no había nada capaz de romper lo que estábamos construyendo. Pero con el tiempo los detalles empezaron a cambiar. Pequeños gestos, comentarios inocentes al principio, que luego se volvieron parte de nuestra rutina. Todo comenzó cuando entré a trabajar en el hospital. Yo pensé que Camila lo vería como una oportunidad para que ambos creciéramos, pero ocurrió lo contrario. Sus celos aparecieron sin aviso y sin fundamento. Cada vez que mencionaba algo del trabajo, aunque fuese algo mínimo, ella encontraba la manera de convertirlo en un motivo de duda. Seguro las enfermeras te sonríen mucho, me decía con una media risa que no tenía nada de graciosa. Ese hospital está lleno de mujeres, no sé cómo puedes estar tan tranquilo allá. Yo intentaba tomarlo con calma, pero su insistencia comenzó a agotar mi paciencia. Nunca le había dado motivos para dudar, jamás. Las compañeras con las que trabajaba eran estrictamente eso, compañeras. No había nada más. Aún así, Camila parecía convencida de que yo estaba rodeado de tentaciones a cada minuto. Al principio creí que era inseguridad pasajera, que con el tiempo se le pasaría. Pero las semanas se volvieron meses y la situación empeoró. No solo eran preguntas, empezó a revisar mi celular cuando pensaba que yo no la veía. Una tarde llegué a casa y la encontré sentada en el sillón, con mi teléfono desbloqueado entre las manos. ¿Qué haces? Le pregunté, sorprendido. En nada, solo revisando, por si alguna enfermera ya te echó el ojo, respondió como si fuera lo más normal del mundo. Sentí un golpe seco en el estómago. Yo no tenía nada que ocultar, pero eso no hacía que dejaran de doler las insinuaciones. Me dijo que si de verdad la amaba, no debía molestarme porque ella quisiera saber todo lo que hacía. Lo tomó como un acto de amor, cuando en realidad era control. Mi trabajo se convirtió en el centro de nuestras discusiones. Yo llegaba cansado de los turnos, y ella me recibía con un interrogatorio disfrazado de interés. ¿Que con quién había hablado? ¿Qué había hecho? ¿Por qué alguien me escribió para pedir un archivo? ¿Por qué no le contesté tan rápido? Sentía que cada palabra que decía era examinada como si buscara atraparme en algo. Incluso le pregunté si tenía algún problema con mi trabajo, y su respuesta me dejó helado. Y no confío en todas esas mujeres que te rodean. Como si yo fuera un niño que no podía manejar un ambiente profesional sin perder la cabeza. Lo peor comenzó cuando decidió empezar a ir al hospital sin avisarme. Se sentaba en la sala de espera horas enteras, observándome, como si necesitara vigilar cada interacción mía. Cuando me veía hablando con cualquier mujer, ya fuera una paciente o una compañera, me lanzaba miradas que solo yo entendía. Una vez, una colega me acercó un informe para que lo revisara. Apenas intercambiamos 2 palabras cuando noté a Camila apretando los labios desde la puerta. Al despedirse mi compañera, Camila me preguntó: ¿te emocionó hablar con ella? Me sentí humillado. Era absurdo. Pero intentar razonarlo con ella solo empeoraba las cosas. Yo trataba de explicarle que no tenía por qué sentirse insegura, pero era como hablarle a una pared que ya había decidido lo que quería creer. Mi vida se volvió una serie de justificaciones constantes. Y aunque traté de aguantar, de hacerle entender que no había nada que temer, su actitud me iba desgastando por dentro. El punto de quiebre llegó cuando unos amigos nos invitaron a una fiesta. Yo pensé que tal vez sería una oportunidad para relajarnos, para estar en un ambiente neutral y quitarnos la tensión de encima. Pero esa noche solo dejó claro lo que aún no quería aceptar. Entre los invitados estaba Mateo, un amigo con el que Camila siempre había tenido buena relación. Yo nunca había desconfiado de él, lo veía simplemente como parte del grupo. Pero desde que llegamos, noté algo distinto. Camila se quedó pegada a él casi toda la noche. Hablaron más entre ellos que conmigo. Al principio traté de convencerme de que era normal, que solo estaban poniéndose al día. Pero la forma en que se reían, la complicidad en sus miradas, la manera en que se apartaban de mí cada vez que intentaba unirme a la conversación, todo me empezó a incomodar. Me sentí excluido, como si estuvieran en un mundo al que yo no tenía acceso. Y Camila, lejos de intentar incluirme, parecía disfrutarlo. Cuando intenté hablar con ella, me respondió fría, distante, como si yo fuera un estorbo. Y aunque intenté ignorarlo, algo dentro de mí ya sabía que esa noche sería un antes y un después. La fiesta avanzó y, con cada minuto, la sensación de incomodidad crecía dentro de mí. Camila se movía entre la gente como si nada hubiera pasado entre nosotros en los últimos meses, pero cada gesto, cada mirada hacia Mateo, me recordaba que algo estaba mal. Yo trataba de mantener la calma, de no dejarme llevar por mis propias emociones, porque no quería caer en el mismo patrón que ella había tenido conmigo, desconfiar sin razones. Pero esa noche, por primera vez, sentí que mi intuición estaba tratando de advertirme algo. Más tarde, Camila volvió hacia mí con el paso un poco torpe, claramente afectada por el alcohol.
Me habló con un tono extraño, como si quisiera provocar algo dentro de mí. Relájate, Gabo, murmuró con una sonrisa burlona. Solo estoy castigándote por hablar con tantas mujeres todo el tiempo. Me quedé paralizado. ¿De qué castigo hablas? Le pregunté, sin entender absolutamente nada. Ella soltó una risa seca. Ay, pues si estuve tan pegada a Mateo, es para que sientas lo que yo siento cuando andas rodeado de enfermeras. Por cierto, la rubia esa que la semana pasada te pidió un expediente, ¿quién era? ¿Te gusta? Le escuché en silencio, no porque estuviera de acuerdo, sino porque no podía creer que realmente pensara esas cosas. Camila, dije tratando de respirar hondo, no estoy para tus castigos inventados. Y ella es solo una compañera, igual que todas las demás. ¿Cuándo vas a dejar de pensar mal de mí? Por un momento pensé que mis palabras le llegarían. Pero lo único que hicieron fue encender más la discusión. Su voz empezó a subir, la mía intentaba mantenerse calma, pero era casi imposible. Los demás empezaron a notar que algo pasaba, pero nadie se acercó. Ella insistía en que nunca la ponía primero, que nunca entendía lo que sentía, que yo vivía demasiado tranquilo rodeado de mujeres. Yo intentaba explicarle que no había nada de qué preocuparse, que sus celos no tenían fundamento. Pero mientras hablábamos, algo en sus ojos se fue apagando. Como si ya no escuchara. Como si estuviera esperando que yo fallara. Llegó un punto en el que ya no pude más. Y Camila, ya basta. No puedo seguir dándote explicaciones por cosas que no existen. Si tú crees que esto no funciona, si sientes que ya no confías en mí, entonces tal vez deberíamos tomar distancia. Ella se quedó mirándome con lágrimas acumulándose en los ojos. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de frustración, de enojo. Ahora entiendo que no me amas, soltó con una voz temblorosa. Nunca me valoraste. Y sin esperar mi respuesta, se fue caminando hacia el otro lado de la sala. Yo me quedé ahí, inmóvil, sintiendo un vacío desagradable en el pecho. No sabía qué decir, ni qué hacer. Solo la seguí con la mirada. Fue entonces cuando pasó lo que jamás en la vida pensé que vería. Camila caminó directo hacia Mateo. Él la vio acercarse y sonrió, como si supiera exactamente lo que iba a suceder. Ella, sin pensarlo 2 veces, se sentó en sus piernas frente a todos. Se acomodó como si fuera lo más normal del mundo, como si no acabáramos de pelear, como si yo no estuviera ahí. Y Mateo la rodeó con los brazos. La escena cayó sobre mí como un balde de agua fría. Todo se quedó en silencio. La gente alrededor dejó de hablar, dejó de moverse. Era una imagen tan evidente, tan absurda, tan humillante, que por unos segundos no pude ni reaccionar. Mi pecho ardía. Sentí como algo dentro de mí se rompía. Me levanté con un impulso que ni siquiera pensé. Caminé hacia ellos sin pensar en quién estaba mirando ni en lo que iba a pasar. ¿Qué mierda estás haciendo? Solté en un tono que nunca antes había usado. Camila me miró con una tranquilidad que me heló la sangre. Para que veas lo que se siente, Gabriel. Que tu pareja esté con otro. Mateo la abrazó más fuerte. Sonreía. Fue en ese instante cuando entendí que nada de esto se trataba de amor o de inseguridades. Era un juego. Un juego al que yo no quería seguir jugando. ¿Sabes qué? Y dije con la voz firme, casi sin reconocerla. Ya estoy harto. Terminamos. El silencio se volvió absoluto. Los pocos que estaban cerca abrieron los ojos como si no creyeran que lo había dicho. Camila se quedó petrificada, como si no esperara que la ruptura fuera tan directa. Me di media vuelta y empecé a caminar hacia la salida. Oí como ella gritaba mi nombre, como trataba de seguirme, pero no me detuve. No quería más excusas, más escenas, más heridas inventadas. Solo quería irme. Apenas crucé la puerta del salón, sentí que por fin podía respirar, aunque fuera por unos segundos. Pero antes de que pudiera dar un paso más, escuché como alguien me llamaba desde atrás. No era la voz de Camila. Era otra, una que me encendió la sangre al instante. Mateo. Se acercó con esa arrogancia que siempre había tenido, pero que yo nunca había visto tan de frente. Ya, Gabo, tranquilo. No aguantas nada, me dijo, como si todo lo que había pasado fuera una broma ligera, como si yo fuera el exagerado de la historia. Sentí como la rabia se me acumulaba en el pecho. No sé si me irritaba más lo que había hecho Camila o la actitud de él, tan seguro, tan condescendiente. No me hables, le dije entre dientes. No quería escucharlo, no quería saber nada más. Pero él dio un paso más, como si quisiera provocar justo lo que estaba evitando. En la verdad, no la valoras. Solo queríamos darte una lección. No seas nenita. Esa frase fue una chispa cayendo sobre gasolina. Todavía traté de mantener la cordura. Sentía la respiración pesada, las manos tensas, el pulso acelerado. Pero lo que realmente lo arruinó todo fue cuando me agarró del brazo, como queriendo demostrar que podía controlarme. Ese contacto rompió algo en mí. Sin pensarlo 2 veces, me zafé con fuerza y le solté un golpe directo al rostro. Mi puño chocó contra su cara y el sonido retumbó en el pasillo. Mateo retrocedió tambaleándose, sorprendido, tocándose la mejilla como si nunca hubiera imaginado que yo sería capaz de reaccionar así. Ahí tienes lo que querías, le dije, con la respiración temblorosa y el corazón desbocado. Anda. Quédate con las obras, buitre.
Te la regalo. Hubo un silencio pesado. La gente que estaba cerca se quedó quieta, como si el tiempo se hubiera detenido. Nadie intervino. Nadie dijo nada. Mateo se levantó despacio, limpiándose la boca con rabia contenida, pero sin atreverse a responder. No me dirigió una sola palabra. Solo me miró fijo unos segundos y luego se dio media vuelta, saliendo del lugar sin mirar atrás. Cuando lo vi alejarse, sentí una mezcla de alivio y vacío. Como si hubiera estallado algo que tenía acumulado desde hace meses y, aún así, no supiera qué hacer con el eco que dejaba. Casi sin darme cuenta, salí al exterior. El aire frío me golpeó la cara y me obligó a respirar profundo. Apoyé las manos en las rodillas, intentando calmarme. Toda la tensión me temblaba en los brazos. Sabía que ese momento había sido el final definitivo. No había nada que hablar, nada que resolver. Caminé un poco, tratando de ordenar mis pensamientos. En el fondo, me sentía liberado, pero al mismo tiempo, completamente roto. No por Camila, sino por la imagen que yo tenía de lo que habíamos sido. Esa idea se estaba desmoronando frente a mis ojos. Mientras volvía a casa, la escena de ella sentándose en las piernas de Mateo se repetía una y otra vez en mi cabeza. Su expresión, la manera en que él la abrazó, el silencio de todos. Era una imagen que iba a tardar mucho en borrarse. Llegué a mi cuarto y me dejé caer sobre la cama sin siquiera cambiarme. No pude dormir. Estaba exhausto, pero mi mente no hacía más que repasar la noche una y otra vez. Sabía que había hecho lo correcto. Pero aún así, dolía. No el final. No ella. Sino el darme cuenta de que había estado sosteniendo una relación que ya no existía desde hacía tiempo. Los días después de la ruptura fueron una mezcla rara de alivio y desconcierto. Por un lado, sentía que había recuperado un poco de aire después de tantos meses cargando con su desconfianza. Por otro, no podía evitar pensar en todo lo que habíamos vivido, preguntándome en qué momento todo se había torcido tanto. Una semana después, mientras intentaba volver a mi rutina, me llegó un comentario que terminó de acomodar todo en su lugar. Un par de amigos me escribieron para decirme que Camila y Mateo ya estaban juntos. Así. Sin transición. Sin duelo. Sin nada. Sentí una especie de frío recorriéndome el cuerpo, no de tristeza, sino de comprensión. Como si de repente las piezas que nunca habían encajado empezaran a alinearse. No sabía si lo que pasó entre ellos venía de antes o si simplemente aprovecharon el caos de la fiesta para lanzarse a algo que ya querían. No tenía pruebas, y sinceramente, tampoco quería tenerlas. Lo que sí sabía era que esa noticia aclaraba más de lo que complicaba. Me di cuenta de que Camila llevaba tiempo tratándome como un enemigo. Cada acusación, cada comentario sobre las enfermeras, cada visita al hospital para vigilarme, todo encajaba distinto cuando pensaba en Mateo. Era como si ella misma proyectara en mí lo que estaba sintiendo con él, como si buscara motivos para justificar sus propias dudas. Y yo, mientras tanto, creyendo que podía arreglarlo con paciencia. Ese día llegué a casa, me senté en la orilla de la cama y dejé que todo lo que me quedaba adentro saliera en silencio. No lloré. No sentí rabia. Solo un cansancio profundo. Un cansancio emocional que parecía venir de meses atrás. Pensé en nuestra relación desde el inicio, en cómo había idealizado ciertas cosas, en cómo dejé pasar tantas señales creyendo que eran rachas, etapas, inseguridades temporales. Pero al final entendí algo que no quería admitir. Ella no confiaba en mí porque ya no estaba conmigo emocionalmente. O porque había encontrado atención en otro lado. Y eso no tenía nada que ver conmigo. No había nada que yo pudiera haber hecho para salvar una relación que ella misma había dejado caer. Esa noche me acosté sintiendo una mezcla de tristeza y claridad. Me dolía, sí, pero no por perderla, sino por haber sostenido una ilusión que ya no existía. Por haberme quedado demasiado tiempo donde no era valorado. Pensé en Mateo, en la manera en que me habló esa noche, en su actitud arrogante, en cómo la abrazó sin dudarlo cuando Camila se sentó en sus piernas. Y entendí que eran perfectos el uno para el otro. Se movían igual, en secreto, en sombra, en complicidad que ignoraba a cualquiera más. Yo ya no tenía nada que ver ahí. Finalmente, respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que lo que terminaba, tenía que terminar. Los días siguientes fueron como un proceso de limpieza interna. No fue rápido ni perfecto, pero cada noche sentía que un fragmento de la carga que había llevado por meses se iba desvaneciendo. Me daba cuenta de algo que durante la relación nunca quise aceptar. Yo había estado intentando sostener algo que solo estaba vivo de un lado. Camila se había vuelto alguien que dudaba de mí sin razones, que necesitaba controlarme para sentirse segura y que había dejado de verme como su compañero para convertirme en una amenaza imaginaria. La fiesta solo reveló lo que ya estaba roto. Un par de noches después de enterarme de que ella y Mateo estaban juntos, me acosté y, por primera vez, sentí paz en lugar de rabia. Me quedé pensando en todo lo que había tolerado, las acusaciones, los celos sin sentido, las visitas sorpresa al hospital, el revisar mi teléfono, los interrogatorios disfrazados de interés. Y me pregunté por qué había aguantado tanto. La verdad me cayó como un golpe suave pero definitivo. Estaba enamorado de la idea de Camila, no de la persona en la que se había convertido. Me aferré a la versión de ella que conocí al comienzo, cuando todo era simple, cuando no existían las inseguridades que luego me ahogaron. Con el tiempo entendí que quedarme habría sido engañarme a mí mismo. Que aceptar lo que pasó esa noche en la fiesta fue una especie de golpe necesario.
Crudo, humillante, doloroso, pero necesario. La imagen de ella en las piernas de Mateo tardó en irse de mi cabeza, pero la vergüenza que sentí en ese momento se fue transformando. Pasó de ser una herida a ser un recordatorio de lo que no quiero volver a permitir. De los límites que no volveré a dejar que nadie cruce. Me repetí algo que hoy tengo más claro que nunca. Cuando a alguien te falta al respeto de esa manera, no se negocia. No se discute. Se termina. Después de ese día, ya no quise saber más de ellos. No pregunté, no espié redes, no busqué indirectas. Lo que tuvieran o no tuvieran juntos era asunto suyo. Yo estaba ocupado reconstruyendo lo mío, mi paz, mi dignidad, mi manera de ver el amor. Con el tiempo entendí algo más, Camila y Mateo se merecían el uno al otro. No lo digo desde el rencor, sino desde la claridad. Dos personas que actúan a espaldas de los demás, que juegan con la confianza, que confunden celos con amor y manipulación con afecto, tarde o temprano terminan juntos. O terminan igual. Lo importante es que ese no era mi camino. Y aunque la historia terminó de una manera que jamás imaginé, a veces las lecciones más duras son las que te abren las puertas correctas. Hoy sé que dejarlos ir fue lo mejor que pude haber hecho. No gané nada material. No gané una disculpa. No gané una explicación. Pero recuperé algo mucho más valioso, a mí mismo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.